Ya que estamos hablando del citocromo P450, solo para repasar y dar pequeños detalles a lo que ya hemos comentado, habíamos dicho que es un sistema de enzimas, o sea, no es una enzima el citocromo P450, es un sistema en realidad. Nos hablan, bueno, está a nivel del hígado, ¿no? En general, ¿ya? Retículo endoplasmático del hepatocito, el lugar más exacto. Hay isoformas, lo que les decía, o sea, es un conjunto de enzimas. Fíjense, aquí hay variantes. Este citocromo no es importante que lo estén memorizando, ni mucho menos grabando el nombre, simplemente saber que son varios, ¿no? los sistemas. Y cada sistema de enzimas puede metabolizar o tener predilección por algún tipo de fármaco. Por ejemplo, acá, esta isoforma, tiene más tendencia o prioriza la metabolización de antiarrítmicos, por ejemplo, como dice aquí, antidepresivos o algunos betabloqueadores, ¿ya? Hay otra isoforma que metaboliza estos inhibidores de bomba o en todo caso benzodiazepinas. Hay otras isoformas que tienen que ver mucho con los antirretrovirales, por ejemplo, ¿ya? En el caso propio de, digamos, la rifampicina, ese es un eterno problema cuando tienes un paciente con VIH coinfectado con TB. La rifampicina estimula este citocromo P450 y metaboliza más prontamente la nevirapina. En el paciente que está tomando nevirapina hay que incrementarle la dosis, porque la rifampicina de la TB va a estimular el citocromo P450, se va a metabolizar más en el primer paso la nevirapina, y por lo tanto, si tú quieres que mantenga el efecto, tienes que aumentarle la dosis. Pero hay un gran problema. Podrías ocasionar también mayor efecto colateral, mayor toxicidad. Son situaciones que hay que manejar. Lo peor es, por ejemplo, cuando combinan inductores enzimáticos con anticoagulantes orales. Porque ahí sí hay que tener muchísimo cuidado. Incluso se tiene que medir la concentración a nivel de sangre. Bien, entonces no es solamente la rifampicina la que actúa como inductor de este sistema de enzimas. Fíjense, esta fenitoína también, ¿ya? Fenobarbital. Rifampicina, obviamente, es el más conocido, pero está fenitoína y fenobarbital. ¿Y cuál es el otro anticonvulsivante que mayormente es usado? O que es motivo de preguntas en exámenes. Fenitoína, fenobarbital y el otro es carbamazepina. Entonces, que se les venga a la cabeza carbamazepina. Qué bueno que lo tengan ahí grabado en escala. Carbamazepina es importante que se acuerden porque tiene un proceso de autoinducción, ¿ya? Autoinducción. ¿Qué significa autoinducción? Administras y con el tiempo, en terapias prolongadas, va disminuyendo la semivida. ¿Por qué? O sea, no necesita de la rifampicina o de otro fármaco. Al inicio no hay inducción, pero según se va repitiendo la dosis, va induciendo su propio metabolismo, se autoinduce, ¿ya? Entonces, ese fenómeno de autoinducción puede haber en más fármacos, pero es importante recordarlo en el caso de la carbamazepina, ¿ya? Entonces, fenitoína, fenobarbital o rifampicina, que son dentro de los fármacos, los que más hay que recordar, carbamazepina, que tiene fenómeno de autoinducción, ¿ya? Y acordarse que el hábito de fumar y el alcoholismo también tiene que ver, ¿ya? El hábito de fumar y el alcoholismo también. Entonces yo les hago acá una consulta. Una persona con hábito enólico tendrá más tendencia a estimular el citocromo P450. Entonces, ¿qué significará? Que los fármacos se van a metabolizar, contrario a lo que uno podría pensar, van a tener menos biodisponibilidad por vía oral. Pero normalmente hacemos lo contrario. ¿Qué decimos? Como tiene el hígado inflamado, no vamos a dañar el hígado y mejor le damos menos dosis. Y eso incluso el mismo paciente lo percibe. Entonces, obviamente, más bien deberíamos aumentarle la dosis, ¿no? Bajo ciertas circunstancias, obviamente, ¿ya? Porque el mismo hábito enólico puede condicionar esa situación, ¿ya? Condiciona esa situación. El tabaquismo también, ¿ya? Y justamente tenemos una pregunta. Todavía tenemos esto acá. Dice, en los fármacos administrados por vía oral, el metabolismo parcial de los mismos, conocido como el primer paso, se lleva a cabo en. Así es. Sin embargo, es importante que se acuerden que también puede ser a nivel
de intestino, pero en menos cantidad, ¿ya? Incluso a nivel de pulmón en mucho menos cantidad. De lejos, el sitio más importante es a nivel hepático, ¿ya? Ya en segundo lugar y algo alejado está a nivel de intestino. Pulmón ya es una cosa más, mucho más rara. Entonces, si les preguntan por alguna cosa puntual, es hígado, ni hablar. ¿Cuál de los siguientes antibióticos es el que puede generar un mayor número de interacciones medicamentosas? Esta es la pregunta Mir que les decía. La pregunta concreta, la respuesta es rifampicina, ¿ya? Rifampicina. ¿Cuál de las siguientes vías de administración evita el metabolismo parcial del fármaco a nivel hepático? A ver, pongámonos de acuerdo. A veces la situación está en mirar bien qué cosa nos está preguntando. Ya, vamos a ver. Dice, ¿cuál de las siguientes vías, nos pregunta una sola vía, ¿no? Evita el metabolismo parcial del fármaco a nivel hepático? Miren, sería diferente a que les diga, evita parcialmente el metabolismo del fármaco a nivel hepático. Dice, evita el metabolismo parcial. El metabolismo parcial es lo que sucede en el hígado, el primer paso. A eso se refiere. Evita el primer paso, si quieren. Esa es otra técnica para responder. Cambiar una frase por un equivalente. Particularmente quien habla, hasta cuando nos dan para resolver casos clínicos en la vida real, paciente de 45 años, procedente, lo resumimos. Paciente varón, joven, procedente, Entonces ya, ¿no? Porque a veces retener 3, 4 datos te puede servir como distractor. Miren aquí, por eso les decía, podría llevar a confusión y de hecho, más de uno se equivocaría. Dice metabolismo parcial. Suena a que ese metabolismo no sea del total, o evitar el primer paso no sea del todo, ¿no? Pero en realidad no le están preguntando eso, les están diciendo el metabolismo parcial, eso significa primer paso. Un equivalente sería, ¿cuál de las siguientes vías de administración evita el primer paso? Así es. Si les dijeran, evita parcialmente el primer paso, eso sería vía rectal, ¿ya? Muy bien. ¿En cuál de las siguientes vías de administración de fármacos no existe absorción? Oral, intramuscular, intradérmica, intravenosa, inhalatoria. ¿En cuál de ellas no hay absorción? Así es. ¿No? ¿Todos? ¿Intravenoso? Claro, en eso habíamos quedado. O sea, como tú lo administras directamente a la circulación, tú ya has obrado en lugar de la absorción, o sea, le has evitado el trabajo de que se absorba el fármaco. Y la biodisponibilidad sería 100%, ¿sí? 100%. Inducen al sistema de enzimas del citocromo P450, fenitoína y fenobarbital, rifampicina, ingesta de alcohol, hábito tabáquico. La respuesta es todos, ¿no es cierto? A manera de repasar. Además, donde aparece todos, normalmente esa es la clave, ¿no? Traten de analizar las preguntas que van encontrando y van a darse cuenta que es así, ¿ya? Donde aparece todos, normalmente esa es la respuesta. ¿Cuál de los siguientes fármacos presenta un fenómeno de autoinducción enzimática? ¿Cuál es? Carbamazepina, sin lugar a dudas. ¿Ya? Que por ahí hay otros fármacos más, sí, sí, pero el más importante es este, y tiene mucho que ver con el incremento de la dosis porque ya no responde mucho y con que aparezca alteraciones hematológicas, ¿no? Entonces hay que recordar la autoinducción. Cuando uno empieza a administrar el fármaco, recordar que en el tiempo probablemente no va a funcionar del todo bien, ¿ya? Por eso no es muy común utilizar este fármaco como terapia de mantenimiento por tiempos muy prolongados, ¿no? Casi no se usa en ese sentido, sino para terapias agudas probablemente, ¿no? El efecto de primer paso o metabolismo presistémico, observado en algunos fármacos administrados por vía oral,
puede tener lugar a nivel intestinal y o a nivel hepático, dice. El otro dice, solo tiene lugar a nivel hepático. Pregunta Mira, solo tiene lugar a nivel hepático. Todo lo que diga solo, únicamente, sí, solo sí, nadie más, y que sea absoluto, es falso generalmente. Es una pregunta obviamente de alternativa múltiple. El otro dice algo parecido, dice solo se produce una vez que el fármaco accede al torrente circulatorio. Incluso es una aberración, más bien es antes, ¿sí? No es después que ya está en la circulación. Cuando ya está en la circulación, más bien se produce la biotransformación. El otro dice solo, también ya debe de ser falso, se producen fármacos que se excretan rápidamente en su totalidad de forma inalterada a través de la orina. No tiene nada que ver con eso. Y el otro dice se produce únicamente a nivel intestinal. Otra pregunta absoluta, únicamente. Entre la alternativa, y lo habíamos comentado, la A, así es. Miren, aquí le ponen incluso en sentido inverso. Pareciera que el más importante es intestinal. Lógicamente no dicen eso, ¿ya? Pero es más común a nivel hepático, sin embargo a nivel intestinal también puede haber una posibilidad. Muy bien. Hay que ir familiarizándonos con esta curva de concentración-tiempo. Todo fármaco administrado, ¿no?, va a lograr un pico máximo, ¿no?, porque obviamente todo lo que sube tiene que bajar, no se va a ir de forma indefinida, va a empezar a descender. Entonces lo que estamos graficando hacia arriba es la concentración. Aquí, en este punto, hay máxima concentración, porque después va a descender. Subió y luego va a descender, ¿ya?, hasta en algún momento desaparecer también o hacer ¿qué les puedo decir? Ser eliminado del total de la circulación. Entonces, mientras llegue al punto máximo, ya en esta ubicación justamente, se le llama pico o concentración máxima. Su nombre lo indica, no hay nada ahí que digamos se tenga que descubrir. Y cuando empiece a eliminarse, el momento que se ha eliminado la mitad más o menos de la concentración, fíjense, aquí está la concentración máxima, más o menos se ha llegado a la mitad, se llama vida media. ¿Qué cosa es la vida media? Es el tiempo, ¿ya? El tiempo que va a demorar en depurarse la mitad de la concentración del fármaco, ¿ya? El tiempo, ¿ya? A la vida media se llama, es el tiempo, o sea, se va a medir aquí. Y este concepto también es importante, el área bajo la curva, ¿ya? El área bajo la curva, van a ver luego que tiene que ver mucho con parámetros farmacodinámicos, sobre todo en antimicrobianos. Es una forma de lecturar, de poder observar y predecir eficacia en algunos fármacos, en algunos grupos. Y la unión a proteínas plasmáticas está en función a que pueda incrementar o disminuir la vida media. Más unión a proteínas, más vida media. Menos unión a proteínas, menos vida media, ¿ya? En otras palabras, más va a durar el fármaco cuanto más unión a proteínas tenga. Por un lado es eso, y miren, un concepto que de repente no le tomamos muy en cuenta. No le tomamos, les digo, porque me estoy incluyendo, no estoy acusando a nadie. A veces recordamos la dosis, recordamos los efectos colaterales, ¿no?, la forma de administración, pero la verdad la unión a proteínas como que no nos importa mucho, ¿ya? Y en algunas circunstancias es vital, ¿ya? Y de una vez prefiero mencionarles, creo que ya les he dicho, cuando tratamos una meningitis neonatal, ¿ya? Se han dado cuenta que se usa en las unidades de cuidados intensivos ceftriaxona o cefotaxima. Cefotaxima se usa, no se usa ceftriaxona, ¿ya? Y eso tiene su razón de ser, ¿ya? Es el mejor ejemplo quizá y hay que mencionarlo. No estamos hablando exclusivamente de eso, pero ese concepto ya tiene que ir quedando o hay que recordarlo. Lo que sucede es que la ceftriaxona tiene diferente unión a proteínas que la cefotaxima, ¿ya? Y no es por la vida media que se prefiere una u otra, es por otra cosa, ¿ya? La ceftriaxona tiene mayor unión a proteínas,
que la ceftazidima, que la cefotaxima, perdón. ¿Ya? Entonces, obvio, eso le va a dar mayor vida media. Pero no es por eso. Ustedes se acuerdan que todo neonato tiene bilirrubina no conjugada en mayor o menor cuantía. Y eso, para que no se vaya a los núcleos basales, necesita coger proteínas. ¿Qué pasa si yo le doy un fármaco que se agarra todas las proteínas? Esa bilirrubina no conjugada no tiene dónde irse y se iría a los ganglios basales. ¿Ya? Entonces prefieres usar un fármaco que no tenga mucha unión a proteínas, para que las proteínas queden libres. Y al quedar libres, obviamente no vas a alterar. Por eso es que se usa cefotaxima. No es ni una buena idea usar ceftriaxona en un neonato. Aparentemente parece lo mismo. Son de tercera y todo lo demás, pero ese simple detalle es importante. ¿Ya? Y les voy adelantando, cuando eso ya ustedes para la vía práctica, cuando tienen un paciente hipoalbuminémico, es lo mismo. O sea, la dosis la tienen que corregir porque obvio está en función a la unión a proteínas, la vida media y el tiempo de administración de un fármaco. Pero si tiene hipoalbuminemia, no tiene casi proteínas, la cosa cambia. Esa unión a proteínas va a ser escasa. La vida media va a ser más corta. A veces hay que acortar los tiempos de administración. ¿Ya? Pero sin querer complicarles la vida, más o menos, por lo menos ese concepto hay que tener en cuenta. A mayor unión a proteínas, mayor vida media. Menos unión a proteínas, la vida media es más corta también. Y aquí está el concepto de biodisponibilidad que habíamos visto cuando mirábamos el circuito, podríamos decir, del fármaco, pasando el primer paso, se metaboliza y lo que llega ya no es el 100%, sino un porcentaje menor, esa es la biodisponibilidad, ¿no? Porcentaje de fármaco que llega a circulación, pero de forma inalterada. Esa es la biodisponibilidad. Y aquí está justamente fracción inalterada de fármaco que llega a circulación. Eso es biodisponibilidad y este concepto es eterna pregunta examen. ¿Ya? De una u otra manera, pero lo preguntan. A veces incluso para sacar en operaciones, para sacar porcentajes, como vamos a ver. ¿Ya? Y esta es una situación interesante. ¿Qué cosa es AUC? Es área bajo la curva. Justamente lo que estaban viendo cuando veíamos el gráfico de dosis tiempo. Área bajo la curva que se obtiene por vía oral y área bajo la curva que se obtiene al administrarlo en vía endovenosa. ¿Ya? Que más o menos es el mismo concepto. ¿Ya? Es el mismo concepto. A ver, miren, y aquí para que se den cuenta. Si yo administro por vía endovenosa, ¿qué porcentaje de fármaco va a llegar? 100%, así es. 100%, la totalidad, digamos, vamos a llamarle así. Sin embargo, si lo administro por vía oral, un porcentaje se va a quedar en el primer paso. Entonces, si yo divido estas dos cosas, voy a obtener la biodisponibilidad, justamente. O sea, en otras palabras, por vía oral, ¿qué porcentaje del total? Biodisponibilidad. Son dos formas nada más de mostrarlo. ¿Ya? Es lo mismo. Bueno, y aquí está. A ver, vayamos con una pregunta. Dice, dos fármacos A y B tienen un perfil farmacológico idéntico e igual biodisponibilidad. Significa que administrados por vía oral, el mismo porcentaje de esos fármacos va a llegar a circulación. ¿Ya? Son iguales. Ahí nace otro concepto también. Cuando tienen igual biodisponibilidad se habla de bioequivalencia. Son fármacos bioequivalentes. A eso se refiere. ¿Ya? Bioequivalencia es la misma biodisponibilidad. Fácil de acordarse. Bioequivalencia, biodisponibilidad. Fármaco A, 60% de biodisponibilidad, fármaco B 60% también, son entonces bioequivalentes. ¿Ya? Acá no nos dicen qué porcentaje es, pero nos dice que son bioequivalentes porque tienen la misma biodisponibilidad. Vamos a ver si influye o no en lo demás. Dice el fármaco A se une a la albúmina un 98%, mientras que el fármaco B se une 28%. La consecuencia más probable es que, ¿no es cierto? Y aquí, ¿qué creen que vamos a escoger? Dice B tenga una vida media más corta que A. Para que B tenga una vida media más corta que A, B debería de unirse a proteínas en menos porcentaje. ¿Es real o no? B se une en 28, A se une en 98. Y es obvio, más vida media va a tener A, o es lo mismo a decir, B tiene menor vida media que A.
Entonces, yo ya tengo acá una alternativa correcta. Acá no hay todas. Estoy en el examen, me está ganando el tiempo, y si yo estoy 100% seguro de una, y aquí no hay todas que me pueda confundir, la alternativa es la A. ¿Ya? También acostúmbrense a eso. ¿Ya? También acostúmbrense a eso. Lo peor que sucede es que se ponen a leer. Claro, en este caso sí vamos a aprovechar lo que dice aquí. Pero en una situación de examen, yo les soy honesto, si yo estuviera en el pellejo de dar el examen y encuentro una alternativa que me convence que definitivamente es, y no hay todas las anteriores, esa es, y punto. Leen la segunda y dicen, no estoy tan seguro de esta segunda. Y solo por eso dejan de contestar una respuesta que ya la tenían en el bolsillo. Tienen que ser un poco prácticos también. Bueno, la siguiente dice que B se excreta más lentamente que A. Cuando B se excreta más lentamente, tendrá más vida media, ¿o no? Sería lo contrario a la alternativa anterior. Podría venir de esa forma. ¿Cuál de los siguientes fármacos se excreta en mayor tiempo? Para no decirles mayor tiempo de vida media. O sea, vean la forma como les pueden preguntar. B se absorbe más lentamente que A. No tiene nada que ver con la absorción, porque la unión a proteínas es después de la absorción. B presenta un efecto menos intenso que A. Nada que ver porque la biodisponibilidad es igual para ambos. Además, el efecto o la potencia no está en función a la unión de proteínas. ¿Ya? B se excreta igual que A. ¿Se dan cuenta? O sea, si se ponen a leer lo demás, es posible que puedan fallar. ¿Ya? Tengo la alternativa A, que está claramente es la alternativa, la marco. ¿No? La marco. ¿Se entendió esta, no? Sencillo. Directamente al concepto se va. Esta. Dice si la biodisponibilidad de un fármaco es del 75%, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? Ya, esta sí es una pregunta tomada en un examen de residencia aquí, en el Perú. Dice si la biodisponibilidad de un fármaco es 75%, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? Acuérdense que biodisponibilidad es el porcentaje que llega de forma inalterada a la circulación. Dice que el 25% del fármaco es metabolizado en el hígado. ¿Podría ser o no? ¿Sí? Ya. Que el 25% del fármaco no es eliminado presistémicamente. Nada que ver. Hasta ahorita la A podría ser. Que hemos administrado el 75% de la dosis. No tiene nada que ver tampoco. Que el 75% del fármaco administrado accede a circulación sistémica. Eso está también bien. O sea, alguien podría decir, hay la A y hay la D. Vamos a ver al final. Dice que se administra 75% más de la dosis recomendada. Tampoco no tiene nada que ver. ¿Qué elegirían si tuvieran la D y tuvieran la A? ¿Por qué no la A? Porque el concepto que les están preguntando es de biodisponibilidad y biodisponibilidad está en relación a el porcentaje que llega a circulación. Que esto de aquí tenga una relación con la alternativa también y de alguna manera real, eso es otra cosa. Pero le están preguntando por biodisponibilidad y biodisponibilidad, el concepto de ese término está justamente en la alternativa D. La alternativa D es la respuesta. Aquí dice la cantidad biodisponible de un fármaco es lo mismo. A ver, dice la fracción de dosis que llega a la circulación general, pero dice solamente la fracción de dosis. No dice que sea inalterado. Pero vamos a ver, más o menos tiene algo de sentido. El siguiente dice la concentración de fármaco que llega a la biofase. Nada tiene que ver. C. La fracción de dosis indispensable para la consecución del efecto farmacológico. Puro frufru, ¿no es cierto? No es tampoco. El siguiente dice la fracción de dosis que llega inalterada a la circulación general. Ese concepto está mucho más completo. Y el otro dice la fracción de dosis que no se metaboliza. Tampoco es así, ¿no? La alternativa, nuevamente D. ¿Ya? Para que vean que es una pregunta que constantemente ingresa en las posibilidades de un examen. Esta. Dice, ¿está usted administrando por vía parenteral ranitidina a un paciente a dosis de 50 miligramos cada 8? Eso es lo que hacemos, ¿no es cierto? Viene de 50 miligramos y damos cada 8. Muy bien. Entonces, ¿cuánto en total, vamos a hablar vulgarmente, metemos a la vena en todo el día? 150 miligramos a la vena. ¿Sí? ¿Está bien? Listo. Conociendo que la biodisponibilidad de la ranitidina es 50% y eso es real. ¿Ya? Es 50%. ¿Qué significa? Que la mitad llega
y la otra mitad no llega, se metaboliza, ¿no es cierto? Eso significa 50% de biodisponibilidad. ¿Qué pauta le parece más apropiada cuando pueda administrar el medicamento por vía oral para conseguir un efecto similar al que tenía la pauta parenteral? O sea, yo necesito que llegue ¿cuánto? 150 tiene que llegar. Y si yo sé que la mitad se va a metabolizar, necesito dar el doble, ¿sí? Para que 150 se quede y 150 llegue. ¿Se entiende? Y entonces, ¿qué alternativa vamos a escoger? Así es, 300 miligramos cada 24 o 150 miligramos cada 12. Y eso es justamente lo que hacemos, ¿no? Es un ejemplo de la vida real. Ese es el motivo. ¿Ya? Como les decía, puede venir el concepto directo o puede venir de esta forma. Acá no nos dicen qué cosa es la biodisponibilidad, simplemente nos dan el valor. Esta otra de aquí. Dice que se administran 500 miligramos de un antibiótico por vía oral. Si 140 miligramos se metabolizan en el primer paso, ¿cuál es la biodisponibilidad por vía oral de este fármaco? Tiene 500, 140 miligramos se metabolizan en el primer paso, ¿qué significará? ¿Cuánto llega a la circulación de forma inalterada? La diferencia, o sea, 360. ¿Eso qué porcentaje del total es? 360 entre 500, que es lo mismo decir 36 entre 50, ¿no? Por 2, 72 entre 100, igual a decir 72%. ¿Ya? Aquí está. 500 miligramos, 140 se va a quedar en el primer paso, ¿no es cierto? Queda 360 miligramos, eso es lo que va a llegar a la circulación de forma inalterada, ¿no? Con estos datos, 360, ¿cuánto es del total que hemos administrado? 0,0, 36 entre 50, que es lo mismo así 72 entre 100, ¿ya? 0,72 o 72%. Esta es otra forma de preguntar, pero usa el mismo concepto, ¿no? Exactamente el mismo concepto. O quizás así. Dice, el área bajo la curva de un fármaco administrado por vía oral es 42. Por vía oral. Por vía oral va a llegar menos, ¿sí? Mientras que si es administrado por vía intravenosa es 50. Obvio, por vía endovenosa va a llegar el 100%. Yo puedo decir que el 100% es 50 y que por vía oral llega a 42. ¿Sí? Si administro por vía endovenosa, todito llega. Los 50 que administro. Si administro por vía oral, va a llegar 42, como dice aquí. Entonces, ¿cuánto se va quedando en el primer paso? 8. ¿Ya? Más o menos así vayamos interpretándolo. ¿Qué cantidad de fármaco inalterado llegará a la circulación si administramos por vía oral 250? Ajá, nos dan otra dosis todavía. Pero acá nos dan áreas bajo la curva. Haciendo la relación, nosotros obteníamos la biodisponibilidad. O sea, área bajo la curva por vía oral sobre área bajo la curva por vía endovenosa, o sea, 42 entre 50 es lo mismo 84%, ¿no es cierto? Esa es la biodisponibilidad del fármaco. Cuando administro 250, dice, ¿cuánto va a llegar? El 84% de lo que voy a administrar, de 250. ¿Cuánto es eso? 84 entre 100 sobre 200, por 250. Sale así, ¿no es cierto? 210. ¿Se entiende? Diversidad, la forma, o sea, muchas formas hay de preguntar, ¿no? Pero al final el mismo concepto se está utilizando. Aquí está justamente lo que hemos dicho. A ver, dos medicamentos son bioequivalentes cuando, pregunta directa, en base al concepto que hemos dicho también. Dice, contienen la misma dosis del fármaco, presentan una biodisponibilidad similar, son químicamente equivalentes, sufren procesos de biotransformación similares, tampoco, presentan la misma semivida biológica, tampoco. La respuesta es de que presentan una biodisponibilidad similar. ¿Ya? Parámetros farmacodinámicos. Acordémonos cuando decíamos de farmacocinética era la circulación nada más. Farmacodinamia, el efecto que vamos a obtener. Y ahí es importante ya ir mencionando algunas cosas. Aquí estamos hablando propiamente de un antibiótico, ¿ya? Antimicrobianos. Miren, administramos, igualito como en el caso de la concentración tiempo que habíamos mostrado en la lámina pasada. El fármaco va a lograr una concentración y luego va a tener que descender, ¿sí? Y cuando hablamos nosotros de
de antimicrobianos hablamos de la concentración inhibitoria mínima, del MIC. ¿Qué cosa es la concentración inhibitoria mínima? Como su nombre lo indica, la mínima concentración que se requiere de fármaco, de antimicrobiano. ¿Para qué? ¿Para matar o para inhibir la replicación? Para inhibir la replicación bacteriana. ¿Ya? O sea, es un concepto bacteriostático, no bactericida, ¿no? Para impedir la replicación o para inhibir la replicación bacteriana. Entonces, miren, aquí está el MIC, para que tengan una idea. Quiere decir que a esta concentración, donde está el MIC, las bacterias inhiben su replicación gracias al antibiótico. Entonces, cuando yo administro un antibiótico y logra pasar el MIC, todo el tiempo, acuérdense que tiempo se mide en el eje de las abscisas, de las X si quieren, todo el tiempo que el fármaco o el antibiótico esté por encima del MIC, ¿ya? Todo ese tiempo se logra inhibir la replicación bacteriana. Aquí ya está por debajo del MIC, ¿ya? Esto a grosso modo entonces podríamos medirlo. Esto que está pintado aquí es el área bajo la curva, pero que está por encima del MIC. ¿Se entiende, no es cierto? No es todo el área bajo la curva. Y ese es un parámetro. Ustedes van a encontrar en los libros abreviado así. Y eso significa área bajo la curva sobre el MIC. Se refiere a esto de aquí, ¿ya? Que es el momento en el cual el antibiótico va a tener efecto, si podríamos, digamos, hacer una relación. Muy bien. Entonces habrá dos tipos de fármacos. Dos tipos de fármacos. Y aquí esta parte es muy, muy importante. Aquí quizás nos vamos a demorar unos minutos, pero tiene que entenderse bien. Vamos a regresar a la lámina anterior. Miren. ¿En qué momento un antibiótico funciona mejor? Cuando está más alto en lo posible por encima del MIC, o cuanto más tiempo está por encima del MIC. Bueno, hay dos. Las dos cosas parecen lógicas, ¿no es cierto? Uno, que esté por encima del MIC está bien. Cuanto más alto esté, también podría ser que esté bien. Pero alguien podría decir, no necesariamente. Cuanto más tiempo esté por encima del MIC, porque aquí, como ven, está por encima del MIC, pero después cae. Yo preferiría que esto se mantenga con concentración por encima del MIC el mayor tiempo posible. Y las dos opiniones tienen razón. Las dos cosas están bien. Porque hay algunos antibióticos que dependen de cuán alto esté por encima del MIC la concentración, y habrá otro grupo de antibióticos que dependen del mayor tiempo posible por encima del MIC. ¿Ya? Y aquí justamente nacen ya dos cosas. Si bien es cierto, miren, aquí, este es área bajo la curva sobre el MIC. O sea, todo el área que está por encima de la concentración inhibitoria mínima. Aquí, si se dan cuenta, en el eje de las X o de las abscisas medimos el tiempo, ¿no es cierto? Durante todo este tiempo, de aquí a aquí, lo que estamos señalando, la concentración del fármaco ha estado por encima de la concentración inhibitoria mínima. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? O sea, este es el tiempo que la concentración ha estado por encima del MIC. Y se abrevia así. Esto no se lee como T mayor que MIC, sino tiempo sobre el MIC. ¿Ya? Tiempo sobre el MIC. Ese es otro parámetro farmacodinámico. El anterior, este de aquí, área bajo la curva sobre el MIC, y el otro es tiempo sobre el MIC.